Bienvenidos a nuestro tiempo de escuela dominical, mis queridos hermanos. Ahora con nuestra segunda parte de esto de la estructura y el contenido. Les recuerdo que el tiempo anterior, la semana anterior, habíamos visto los 3 puntos de la estructura y contenido. El primero era la anunciación del Mesías, el segundo era el poder del Mesías, y el tercero era la afirmación de los apóstoles sobre el Cristo. Bien, este tiempo vamos a dedicarnos ahora a ver 2 puntos adicionales para concluir con esto de la estructura y el contenido del Evangelio de Marcos. Y es el sufrimiento del Mesías y la victoria del Mesías. Muy bien, comencemos. Hablando del sufrimiento del Mesías, esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8:31 a Marcos 15:47. Y en este espacio podemos ver que Marcos relata algo totalmente diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Ahora se centra en el sufrimiento y muerte del Mesías en Jerusalén. Y para hablar de esto, lo hace en 3 secciones. Primero, que es la primera sección, que se llama la preparación que dio Jesús a sus discípulos al anticiparle su sufrimiento y muerte. La segunda parte, la confrontación con los líderes judíos que relata Marcos que tuvo Jesús y que provocó esto a la larga la muerte de Jesús. Y la tercera parte, que tiene que ver con esto de la experiencia, un título medio sui generis, ¿no? Pero tiene que ver con la experiencia que tuvo Jesús ante el sufrimiento y la muerte. Vamos a explorar cada uno de estos puntos. Muy bien, comencemos con el tema de la preparación de Marcos que encontramos, como les decía, en el capítulo 8, versículo 31 al capítulo 10, versículo 52. Vaya tomando usted nota ahí en su cuadernito, donde vaya registrando sus apuntes para que usted vaya revisando después de nuestro tiempo. Muy bien, la primera parte, esta parte de la preparación se lo hace en tres espacios, podríamos decirle, en 3 temas principales. La primera parte, que se enfoca en Jesús como el Señor del reinos, que usted le encuentra desde Marcos 8:31 a Marcos 9:29, en donde Marcos registra el plan de Jesús para traer la gloria del reino de Dios acá a la tierra. Esto lo explica Marcos exactamente en 8:31 a 9:1. Después de esto, Marcos habla de la autoridad de Jesús en el momento de la transfiguración, que encontramos en Marcos 9:2-13. Muy bien, en este episodio sucede algo muy interesante. Mire, la gloria de Jesús es revelada a Pedro, Jacobo y Juan. Y Dios manda, Dios, la palabra de Dios, porque se le escucha la palabra de Dios, manda a los discípulos a honrar a Jesús por encima de Moisés y Elías. Finalmente, Marcos se enfoca en el poder que tenía Jesús contra los demonios. Usted puede verlo en Marcos 9, del versículo 14 al 29. Muy bien. ¿Por qué se enfocaría Marcos en este tema del poder para los demonios? Miren, resulta en un episodio que se habla aquí, resulta que los discípulos no pudieron, Jesús les manda sacar un demonio y no lo pudieron hacer. Entonces regresan ellos y le dicen, Señor, no lo pudimos hacer. Y Jesús les dice que ellos solamente podían sacar ese tipo de demonio por medio de la oración. Pero sin embargo, Jesús sacó ese demonio con una simple orden, manifestando la autoridad que tenía absoluta sobre el mal. Muy bien, la segunda parte, estamos hablando de la preparación, la segunda parte de la preparación tiene que ver con los valores del reino de Dios. Y Marcos comienza en su capítulo 9:30 hasta el capítulo 10, versículo 31, con la predicción del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. En esta sección, Jesús demuestra
que los líderes religiosos, escuche bien, estaban distorsionando 5 temas. Más bien se contraponían a lo que decía Jesús en 5 temas. El primero, Jesús hablaba sobre quiénes iban a ser honrados en el reino de los cielos. Esto usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 9, del versículo 32 al 42. Y ahí manifestaba que en el reino de los cielos serían honrados aquellos que aquí en la tierra no fueron honrados en esta vida. El segundo tema en el que discrepaban también con los famosos líderes religiosos judíos era que Jesús habló sobre el valor, el apego a los valores mundanos, se podría decir. Y esto está en Marcos del capítulo 9, del versículo 43 al 50. Y indicaba que despojarse de todo lo que les indicaba Jesús que era importante para tener esa relación íntima con Dios y cumplir con el propósito que Él tenía establecido para nosotros como hijos. Era importante despojarnos de aquellas cosas de aquí de la tierra que nos impidan buscar el reino. El tercer punto tiene que hablar, Jesús habla del matrimonio. Usted lo va a encontrar en Marcos, el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 12. Y él manifestaba que el matrimonio y el divorcio deberían ser entendidos según la ley de Dios. Ahora, el cuarto punto en el que discrepaban también era sobre los niños. Esto está en Marcos 10, 13, 16. Jesús les recuerda que Dios ya les había dado al reino de los cielos a los niños. Así que rechazar a un niño era algo que se oponía a Dios. Y el quinto punto de esta segunda parte que estamos viendo es cuando Jesús habla de las riquezas en Marcos 10, del versículo 17 al 31. Aquí podemos ver esa conocida historia del joven rico, quien se entristeció cuando Jesús le dijo que su apego al dinero le estaba impidiendo avanzar o crecer para alcanzar el reino de los cielos. Muy bien. Avanzando a la tercera parte de este tema, que es la preparación. Esta tercera parte tiene que ver cuando Marcos habla sobre la preparación de Jesús antes de ir a Jerusalén, y tiene que ver con el liderazgo en el reino de Dios. Escuche bien, liderazgo en el reino de Dios. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 10 del versículo 32 al 52. Y esto lo habló en 3 puntos. El primero, que está en Marcos, que habla sobre Jacobo y Juan, que tendrían que participar del sufrimiento de Jesús. Esto usted lo encuentra en Marcos 10, del versículo 35 al 40. Esta metáfora indica, ¿qué estaba indicando? Que los discípulos de Jesús atravesarían los mismos conflictos y situaciones que había atravesado el Mesías. Muy bien, esta es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el liderazgo en el reino como servicio. Esto lo encuentra en Marcos 10, 40 a 45. Y manifestaba que los líderes cristianos deben ser siervos humildes, siervos humildes dedicados al servicio, porque debían seguir un ejemplo, y ese ejemplo era el de Cristo. Muy bien, el tercer punto, Jesús demostró la motivación en el liderazgo que debían tener los siervos, y lo hizo justamente como Él, que para que le vean como Él lo hizo. Un siervo que servía con amor, que servía con dedicación, que servía con verdad, sin ninguna limitación. Todos tenían derecho a tener ese servicio a través de los líderes. El líder estaba llamado a cumplir con lo que había cumplido Jesús aquí en su ministerio. Muy bien. Los líderes siervos, en resumen, deben tener lo fundamental, algo: compasión
por aquellos a quien sirven. Qué interesante lo que nos acaba de decir. Miren, tenemos muchos líderes en nuestras iglesias, tenemos líderes en todo el mundo religiosos. La verdad es, ¿pueden ellos expresar o nosotros estamos notando que tienen compasión por nosotros, a quien los que somos los llamados a aprender sobre el reino de los cielos? Miren, qué interesante lo que nos pone Jesús en este tema. Muy bien, pero para amplificar esto, para tener una idea más clara, vamos al siguiente video que nos abre el doctor Greg Perry. Jesús llama a los líderes cristianos a ser diferentes, a ser siervos de su gente. En este pasaje maravilloso del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesús distingue el tipo de liderazgo que debería ser la verdad entre sus seguidores de los alrededores de la cultura greco-romana. El paradigma predominante del liderazgo en los días de Marcos era la demostración romana de poder y dominio sobre su gente. Y Jesús dijo, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida para el rescate por muchos. Así que Jesús está pidiendo, ordenando a sus seguidores a seguir su tipo de liderazgo, a liderar como siervo y no a seguir el paradigma del dominio romano que prevalecía en los días de Marcos. Amén, como siervo, un siervo humilde que viene a servir por amor al prójimo. Eso nos estaba hablando el doctor Greg Perry en el tema sobre el servicio que deben tener los líderes en el reino de los cielos y especialmente los líderes que ahora están encargados de dirigir a esas ovejas aquí en la tierra. Muy bien, pero Marcos no solamente habla de esto, sino que también escribe que este sufrimiento sería parte de quienes siguen a Cristo, pero no lo hacía con la intención de asustarnos, de decir, no, cuidado, esto es difícil. No. Él lo que quería es animar y por eso podemos leer en Romanos 8:18 que dice lo siguiente, Marcos. Miren, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. ¿Qué estaba diciendo? Que el sacrificio que estábamos o que debemos hacer por seguir a nuestro Padre amado, por seguir sus enseñanzas, por buscar el reino de los cielos, será recompensado. Muy bien. Una vez que hemos visto esta parte de la preparación, vamos a la segunda parte que es la confrontación. Muy bien, y en el registro de la confrontación, Marcos divide a esto en dos partes. Primero, hace una narrativa sobre la oposición, que lo vamos a ver eso en Marcos, desde el capítulo 11:1 al capítulo 12:44. Y el segundo es un discurso que tiene que ver en el Monte de los Olivos. Usted ya conoce, está en Marcos capítulo 13, del versículo 1 al 37. Vamos a desarrollarlos cada uno de estos. Primero, la narrativa sobre la oposición. En esta primera sección, Marcos relata cómo Jesús desenmascara a los líderes judíos, revelando sus intenciones. Y esta parte comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquí también vemos que allí el pueblo lo declara públicamente el Mesías y el legítimo rey de Israel. Segundo, podemos ver que también, seguido a esto en el relato, podemos ver que Jesús compara a Israel con una higuera seca. Usted lo puede encontrar en Marcos 11 y también que va en Marcos 11, 12 y 14 y también en 20:25. Este relato de la higuera seca es un ataque directo, pero así directo a la integridad moral de quienes, de los líderes judíos. ¿Qué afectaba esto a ellos? Afectaba su autoridad sobre las personas. Continúa Marcos hablando en este relato sobre la parábola de los labradores malvados, acusando, escuche bien, al liderazgo judío de no
escuchar a Dios. Miren, ¿cómo nosotros veríamos esto con tantas situaciones que estaba enfrentando Jesús? Teníamos una oposición, pero prácticamente increíble a Jesús de parte de los líderes. Miren que todos ellos estaban dispuestos a arrestarlo, pero miren, y quisieron hacerlo, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque tenían temor a las multitudes que seguían a Jesús. Muy bien, después de esto, en el relato de Marcos, podemos leer que Jesús discute con los fariseos y los herodianos y les refuta sus argumentos acerca de los impuestos romanos. Esto lo encuentra usted en Marcos 12 del versículo 13 al 17. Posteriormente, en el relato podemos encontrar que Jesús probó que los saduceos habían interpretado mal las escrituras acerca de la resurrección. Esto usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 12 del versículo 18 al 27. Finalmente, Jesús increpa a los maestros de la ley. Y esto lo podemos ver en Marcos, en el capítulo 12 del versículo 28 al 44. Ahí insiste en que todos estos líderes religiosos estaban controlados por la codicia y la ambición mundana. Miren, aquí hay algo importante. Jesús llamaba la atención a esta gente con la verdad. Miren, y esto a estos líderes les provocaba malestar. Y resulta que ahora tenía oposición Jesús ¿de quiénes? De los sacerdotes, de los maestros de la ley, de los fariseos, de los herodianos y de los saduceos. El cóctel perfecto para que puedan buscar la manera de asesinar a Jesús. Muy bien, hasta aquí esta parte. La segunda sección que les comentaba, que habla sobre el discurso en el Monte de los Olivos, está en Marcos 13, 1, 37. En esta sección, escuche bien, Jesús enseña a sus discípulos sobre las dificultades que iban a enfrentar en ese ministerio que les estaba entregando. ¿Y por qué les estaba manifestando esto? Para que estén prevenidos. Miren, cuando uno va a una batalla, cuando el militar va a un combate, no es que va con los ojos cerrados y sin planificar, no, va bien preparado, va bien equipado y sabe qué hacer en esos momentos difíciles. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos, preparándoles para esa batalla. Muy bien. Pero ¿qué hace Jesús? No solamente al prepararles a ellos, les recuerda algo importante. Les dice que tendrían una gran recompensa cuando Él venga en la consumación de su reino lleno de poder y de gloria. Esto usted lo puede leer en Marcos capítulo 13 del versículo 26 al 27. Muy bien. Ahora sí, hablemos de la parte de la experiencia que tiene que ver con el sufrimiento y muerte de Jesús. Esto está en Marcos del capítulo 14, versículo 1, a Marcos capítulo 15, versículo 47. Y el registro del sufrimiento y la muerte de Jesús tiene sucesos muy conocidos y muy interesantes. Podemos recordarles algunos. Por ejemplo, tenemos la traición de Judas, tenemos la predicción de la negación de Pedro, tenemos el pasaje que cuenta cuando los discípulos no pudieron velar en oración con Jesús en Getsemaní. También tenemos el arresto de Jesús y tenemos también los dos juicios que tuvo que enfrentar Jesús. Miren, también tenemos la negación de Pedro y también aquí podemos ver la crucifixión, la sepultura y resurrección de Jesús. Miren, hay algo importante en todo esto y que también se relata en este texto y son los fracasos que se llaman. ¿Fracasos de quién? Fracasos de los líderes judíos porque no pudieron obstruir la obra del Mesías. Segundo, fracaso de las multitudes, quienes después de decir que era Jesús del Mesías, el Hijo de Dios, prácticamente se retractaron. Tercero, fracaso del sistema legal judío y de los romanos que no pudieron
contra el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Y el último, el fracaso de los discípulos. Todos y cada uno de ellos tuvieron problemas el momento de expresar una fe, pero férrea a nuestro Señor Jesucristo. Este registro de la experiencia que se hace en Marcos se divide en 4 partes. ¿Cuáles son estas 4 partes? Primera, el ungimiento para su sepultura, que está en Marcos capítulo 14 del versículo 1 al 11. Segundo, las últimas horas de Jesús con sus discípulos, que está en Marcos 14 desde el versículo 12 al 42. Tercero, el registro del arresto de Jesús y los juicios que tuvo que comparecer, que está en Marcos capítulo 14 del versículo 43 hasta el capítulo 15, versículo 15. Y el cuarto punto, que tiene que ver con la crucifixión de Jesús, que está en Marcos capítulo 15 del versículo 16 al 47. Muy bien. Ahora sí, hasta este punto hemos llegado con el tema del sufrimiento de Jesús. Ahora vamos a ver algo interesante, la victoria del Mesías. Pero para hablar de la victoria del Mesías, es interesante que comencemos con algo, y más que todo con una explicación. Y es por qué decimos que el Evangelio de Marcos finaliza en Marcos 16, capítulo 16, versículo 8. Mire, la mayoría de nuestras Biblias tiene 20 versículos en este capítulo. Y tiene notas, cuando usted lea su Biblia, acérquese a las notas que está en su Biblia, y tienen notas que aclaran que los versículos 9 al 20 no aparecen en los manuscritos antiguos más confiables del Evangelio de Marcos. Mire, en los antiguos manuscritos griegos tempranos de Marcos hay 3 finales en este Evangelio de Marcos. El primero es un manuscrito que finaliza en el versículo 8. Hay el segundo grupo que finaliza en el versículo 20. Y el tercer grupo tiene una finalidad de 2 oraciones al final, que termina en el versículo 8. Ahora, ¿por qué hacemos esta aclaración? Esta evidencia que les estoy dando en este momento da la guía a la mayoría de académicos de la Biblia a concluir que Marcos, su evangelio termina en el versículo 8. Sugieren los estudiosos que fueron añadidos por un monje escriba en ese entonces, que no le agradó la idea de que Marcos concluyera el evangelio en el versículo 8 con la frase, porque las mujeres tenían miedo. Y de hecho, miren, Marcos es un evangelio que se caracteriza por el tema del temor, el tema del poder y la confrontación. Entonces, esta palabra final en el versículo 8, porque tenían miedo, es muy acertada con este final. Con esta introducción, con este antecedente, vamos a pasar ahora al relato de la victoria de Jesús, que está en Marcos 16 del versículo 1 al versículo 8. Comienza con las mujeres cuando se acercan a la tumba de Jesús y son recibidas por un ángel que les anuncia que Jesús había vencido a la muerte, había resucitado tal como lo había anunciado tantas veces en su ministerio. Marcos esto lo relata en 16, 6, 8, cuando dice el ángel de Dios les dice: no os asustéis, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le habían tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie porque tenían miedo. Eso es el relato final de Marcos. La respuesta de las mujeres es predecible. Somos sujetos a emociones y a impactos muy fuertes. Entonces, miren, con esto estamos terminando la estructura del Evangelio de Marcos. Muy bien, la próxima sesión continuaremos para finalizar nuestro tema del Evangelio de Marcos. Muchas gracias.
Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Nos sumergimos en ti, Señor. Adoramos al Señor y le decimos: sumergido en ti, sumergido en ti, en tu amor, en ti, sumergido. Sumergido en ti, en tu paz, en ti. Una vez más decimos: sumergido en ti, sumergido. Amor en ti, sumergido en ti, sumergido en ti, en tu paz. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Soy sumergido en tus aguas, da lleno. Soy sumergido en tus aguas, da lleno. Sumergidos en ti, sumergidos en ti, en tu amor, en ti, sumergido en ti, sumergidos en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Y más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús.
sumergido en tus aguas, da lleno. Soy sumergido en tus aguas, da lleno. Amén. Qué bendición, amados, poder compartir este tiempo juntos. Bueno, en este su tiempo culto asoma. Gracias al Señor por la vida que nos da y por el privilegio de poder juntos adorar el santo nombre del Señor. Y esta palabra da lleno, más que suficiente. Amén. Bueno, estoy acá con Carito, con Arely, con Bruce. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué gusto verles, compartir este tiempo, ¿no? Esa sonrisa tremendamente poderosa que el Señor les ha regalado y que nos bendice mucho. Amén. Vamos a continuar. ¿Y le parece si revisamos un salmo juntos en este tiempo que el Padre nos regala? ¿Sí? Así que, por favor, no sé si Carito nos puedes ayudar con este salmo. Amén. Es un privilegio poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. Qué hermoso saber que en Él somos sumergidos, que Él es más que suficiente en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a revisar este Salmo 23 que nos recuerda quién es nuestro pastor, que nos recuerda que podemos descansar en su presencia y esperar en Él. Vamos a leer juntos esta palabra de bendición. Tómele como una promesa para su vida y sus generaciones. Esta es palabra del Señor, es verdadera y es una bendición que el día de hoy le va a animar, le va a reconfortar y nos va a ayudar a poder avanzar adelante en los caminos del Padre. La palabra dice así, Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué tremenda promesa de parte de Dios! Amén, amén. Y con esta promesa hermosa, en tiempo presente, seguimos adorando al Señor. Y le decimos que nos lleve justamente a esas aguas profundas, aguas de luz, aguas de amor, aguas de quietud, a esas aguas de reposo. Así que decimos: llévame a tus aguas de luz, llévame a tus aguas de amor, llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de revelación. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas, llévame a donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo
Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu profundidad. Tu profundidad. Tú eres el agua de luz. Tú eres el agua de amor. Tú eres el agua de quietud. Jesús, tú eres el agua. Tú eres el agua de verdad. Tú eres el agua de justicia. Tú eres el agua de revelación. Jesús, tú eres el agua. Tú eres la fuente de agua viva. Tú eres el río que fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Tú eres la fuente de agua viva. Tú eres el río que fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu profundidad. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Y dan de beber y anhelo estar perdido en tu profundidad. Señor, tu profundidad. Tu profundidad. Oh, amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar en tu profundidad. Tu profundidad. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Oh, y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Oh, y así quedo en ti, sumergido en tus aguas, sumergido en tus aguas. Así me quedo en ti, sumergida en tus aguas de amor. Y así me quedo en ti.
sumergido en tus aguas de amor. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas, Señor, en tus aguas de amor, en tus aguas de amor, en tus aguas de amor. Qué precioso poder saber que estamos sumergidos en su presencia, en sus aguas de amor, en sus aguas de sanidad, en sus aguas de restauración, en sus aguas de provisión. Y en este momento vamos a tomarnos un tiempo también para poder orar por esas ofrendas. Usted sabe que el compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato que está en la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice así: y él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que hacemos en Asoma. Eso es lo que hacemos, predicar la palabra de Dios, extender el reino de Dios a toda criatura. Nuestro compromiso es brindar una programación donde el crecimiento de las personas es espiritual, pero también integral. Y contamos con cada semilla, con cada ofrenda que usted pueda hacer. Somos parte de ese compromiso. Somos responsables de poder predicar a cada criatura. Así que en este momento vamos a orar para que esa ofrenda que Dios ya puso en su corazón pueda llegar a este lugar y pueda seguir expandiéndose la palabra de Dios, el reino de Dios. Si estamos sumergidos en Él, nada nos falta. Usted puede decir, pero ahorita no tengo la provisión. Créale al Señor. Y si Dios ha puesto el poder entregar esa semilla, hágalo desde ahorita en el Espíritu. Y usted va a mirar cómo la provisión del Padre en forma integral va a derramarse en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos en este momento para que esos corazones, Señor, que tú ya has puesto, que puedan entregar esa semilla, sean provistos de todo lo que necesitan, Señor, pero también de esa ofrenda, Señor, que se necesita para poder cumplir lo que nos ha llamado, no solamente a Somavisión, sino a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Que sea, Señor, en cada uno de los hogares, tu provisión de forma integral, multiplicándose para 1000 generaciones. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Y creemos, Señor, que esto que hemos declarado, Señor, es hecho en cada una de las vidas, Señor, de las personas que están mirando en este momento este programa. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y en este momento también vamos a poder deleitarnos con un video que está basado en el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 1 al 20. Disfrutémoslo, por favor. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben.
Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Amén. Qué hermosa promesa de parte del Señor para cada uno de nosotros. Terminar, este pasaje del libro de Mateo, capítulo 28, diciéndonos y declarando esta verdad: estaré con ustedes todos los días. ¿Sí? Hoy el Señor está con nosotros. Está no solamente a su lado, sino también en nuestro corazón. Y vamos a continuar. Y el tema del mensaje de hoy es sumergidos en Cristo. ¿Sí? Y este pasaje es muy importante, lo acabamos de ver inclusive en el video, porque, específicamente de Mateo 28 nace este tema, nace este mensaje. Y me gustaría que podamos ir al libro de Mateo, el capítulo 28, y vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 20. Y mire lo que dice acá la palabra del Señor. Muy importante lo que el Señor nos habla acá por medio de las Escrituras. Nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿A dónde? Al monte que Jesús les había señalado. En algunas versiones dice: al monte donde Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y mire, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones. ¿Sí? En otras versiones dicen: discipulen, ¿sí?, a todas las naciones. Mire, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras versiones dice: hasta la consumación de los siglos. Y acá quiero rescatar varias revelaciones de parte del Señor a través de este pasaje. En total, 7.
¿sí? Así que vamos a revisar la primera, ¿sí? Y esto, bueno, que el Señor quiere mostrarnos y quiere hablarnos, está aquí, justamente en estos pasajes que hemos leído. Lo primero que quiero resaltar acá es que los 11 discípulos obedecieron. ¿Cómo obedecieron? Bueno, yendo al lugar donde Jesús les había indicado, donde Jesús les había señalado. Mire cuán importante y necesaria es la obediencia. Imagínense, si los discípulos no hubiesen ido al lugar que el Señor les indicó, no habían tenido el privilegio primero de verlo, pero al final de todo, de recibir la autoridad que Jesucristo recibió en el cielo y en la tierra. Toda esa potestad, toda esa autoridad que su Padre, que Dios le dio, ¿sí? Que Él recuperó a causa de la pérdida que en este caso se ocasionó de la autoridad con el primer Adán. No hubieran tenido la bendición, el privilegio de poder recibir esa autoridad y de poder ser comisionados a hacer la obra que el Señor finalmente les encomendó que en este caso hagan. Entonces, primera cosa, ¿sí? Los discípulos obedecieron al Señor y fueron al lugar que el Señor les indicó. ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, que usted y yo debemos ir al lugar, amados, donde el Señor nos señale, donde el Señor nos indique. Cuando el Señor le comisione algo, cuando el Señor lo envíe a algún lugar, no dude. Hay que ser obedientes al Señor en ese sentido, en ese aspecto, porque si usted va a donde Dios le indica, donde Dios lo comisiona, bueno, va a tener el respaldo del Señor. El Señor va a estar con usted. ¿Recuerda a Moisés? Bueno, si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no voy a ningún lugar. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Ellos obedecieron y fueron al lugar indicado. Y mire cuál fue el resultado de la obediencia. Y voy al punto 2, muy importante. Cuando ellos estaban en este lugar donde el Señor Jesús los había citado, donde iban a tener un encuentro con el Señor Jesús, mire, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Dice la palabra del Señor en el versículo 17. Dice que le vieron. Le vieron. Si usted no está en el lugar que el Señor le ha indicado que esté, no va a poder verlo. No va a poder disfrutar de la presencia del Señor. Y mire, algo muy importante. Cuando le vieron, ¿cuál fue la primera reacción? Versículo 17 mismo. Mire, le adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces, acá hay todo un proceso, todo un camino. Primero, ellos obedecen al Señor, yendo al lugar que el Padre les indica. Segundo, bueno, el resultado de su obediencia fue poder ver a Jesús. Si no hubiesen obedecido, yendo a ese lugar no hubieran visto a Jesús. Tercero, ¿cuál fue la reacción inmediata al ver a Jesús? ¿Cuál debe ser su reacción inmediata cuando usted y yo miramos al Señor, cuando estamos en su presencia? Bueno, acá está, versículo 17, adorarle. Puede que haya duda alrededor, pero usted y yo lo único que debemos en este caso hacer es adorar al Señor. ¡Qué tremendo esto! Mire cómo se desencadena todo un camino hermoso, ¿sí? A raíz de la obediencia de los discípulos para con Jesús. El tercer punto que quiero topar acá, amados hermanos, amigos, televidentes, es el siguiente, versículo 18. Mire, cuando ellos le vieron a Jesús, cuando le adoraron, dice que se acercó Jesús. ¿Y qué pasó? Les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué pasa cuando usted y yo adoramos al Señor? Bueno, déjeme decirle que Jesús siempre se va a acercar cuando usted y yo le adoramos. ¿Sí? La adoración atrae la presencia de Dios a nuestras vidas, pero no solamente eso. Él habita en medio, mire usted, de la alabanza, de la adoración de su pueblo, dice la palabra del Señor. Y cuando estamos adorando al Señor y Él se manifiesta en medio nuestro, bueno, Él no se queda callado. Él comienza a hablarnos. Él comienza, en este caso, a entregarnos su verdad, a entregarnos su palabra. Esto es muy importante.
¿Por qué? Porque la adoración trae revelación de la palabra del Señor. Trae una manifestación de la palabra del Señor. Y esto pasó con los discípulos. Le vieron, le adoraron y ellos, mientras estaban adorando a Jesús, se les aparece, se acerca a ellos. La adoración hace que el Señor se acerque a nosotros, pero también, amados, que nos hable. Cada vez que usted y yo adoramos, el Señor nos habla. Pero algo muy tremendo, el Señor derrama, nos entrega autoridad en medio de la adoración. Y eso fue lo que pasó acá. Jesús le dice a sus discípulos, bueno, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya el enemigo, mire, no tiene ni las llaves de su casa, porque el Señor rescató esas llaves del Hades, de la muerte, del infierno. El Señor pudo recuperar como hombre esa autoridad que el primer Adán perdió. El segundo Adán, que es Jesucristo, como hombre tuvo que ser probado, tuvo que ser tentado, tuvo que pasar por una serie de dificultades, por procesos muy difíciles, muy dolorosos, hasta morir en una cruz, resucitar y estar sentado sí a la diestra de Dios Padre para recuperar, mire, la autoridad que nosotros mismos perdimos, que nosotros mismos le dimos al enemigo. ¿Y qué pasa cuando la autoridad de Dios se revela en medio de ese ambiente de adoración que estaban en los discípulos? Y con esto voy al cuarto punto. Bueno, aquí hay un comisionamiento del Señor. Les da la autoridad a sus discípulos que estaban en ese ambiente de adoración y les dice, id pues y haced discípulos. Qué tremendo. Cada vez que termina un tiempo de adoración, cada vez que el Señor habla, cada vez que el Señor le entrega algo, no es para que guardemos eso que el Señor nos ha entregado, es para que podamos ponerlo por obra. Es para que vayamos a hacer lo que el Señor nos ha comisionado a hacer. Mire, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4, dice que Jesús le dice a su Padre, en esa oración intercesora, le dice, Padre, te he glorificado, porque he acabado la obra que me encomendaste. Creo que debemos estar más atentos en los tiempos de adoración que usted pueda tener ahí con el Señor, en intimidad con el Señor, en casa. No espere a lo mejor ir a congregarse, ir a un edificio, ir a una reunión para poder adorar al Señor. No, ahí mismo, ahora en este momento usted puede adorar al Señor, ¿sí? ¿Y qué es adorar al Señor? Bueno, la palabra mismo lo dice, ¿sí? Es declarar lo que Él es, alabar su nombre, su persona, poder exaltarlo a Él, ¿sí? No se ponga a cantar canciones que en este caso, ¿no es verdad?, lo adoren a usted mismo, o lo exalten a usted mismo, o lo alaben a usted mismo, ¿no? Que sean canciones que a través de las cuales reconozcamos sus virtudes, reconozcamos su corazón, lo que Él es, lo que Él hace y seguirá haciendo y ha hecho por cada uno de nosotros. Que reconozcamos su obra portentosa para con nosotros, amados. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, id. Pues, mire, son enviados, son comisionados por el Señor. ¿Y qué es lo que el Señor les manda a hacer? Bueno, les dice, hagan discípulos. Mire, discípulos de Cristo. No de una persona, no de una denominación, no de una congregación, no de una institución. Discípulos de Cristo. Uno de los problemas que en la actualidad tenemos es que muchas veces creemos que las personas nos pertenecen. Creemos, en este caso, que ¿no verdad? Tenemos comprada la membresía de una persona en una congregación, en una denominación. Es más, tenemos un listado de los que pertenecen a una congregación. Mire, los hombres y mujeres que el Señor ha creado le pertenecen a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos pertenecen a nosotros, ¿sí? Por eso es que el Señor los manda a ser discípulos de Cristo. Si usted tiene a alguien a su lado, a su prójimo a su lado, lo que debemos procurar es que esa persona sea discípula de Cristo, no de nosotros. ¿Y cómo hacer discípulos? Mire, y qué hermoso porque acá el Señor le manda a los discípulos a todas las naciones. Esta palabra nación significa también etnia, ¿sí? Personas de todas las etnias
Son llamadas a, en este caso, ser discípulos de Cristo. Ese es el llamado. Y más abajo, en el punto 5, Jesús les da un curso, ¿no?, rápido, intensivo, inmediato, de cómo hacer discípulos de Cristo a una persona. Y el primer requisito para ser discípulos de Cristo, y voy al punto 5, es bautizándolos, mire, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá quiero hacer una pausa muy importante. Hemos confundido este versículo, el versículo 19, la parte B. ¿Por qué? Porque a veces en las congregaciones hemos creído que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Bauticen a alguien y al momento que lo sumerjan en agua, repitan esta frase: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no, si usted se da cuenta acá, primero que habla de bautizar a los discípulos nuevos, ¿no?, de Cristo, dice en el nombre. Mire, la palabra bautizar en griego significa sumergir. Y la palabra nombre no está hablando de agua. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero acá el Señor Jesús, la instrucción es clara: sumérjanlos en el nombre. La palabra nombre en griego significa autoridad y carácter. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos, pero también a usted y a mí? Mire, si usted quiere hacer discípulo de Cristo a una persona, primero debe sumergirlo en la autoridad y en el carácter del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. No está hablando de meter a una persona en el agua, está hablando de profundizarlo, de introducirlos, de que vayan profundos en el carácter y en la autoridad que el Señor nos ha dado. Y qué interesante, porque habla de autoridad y carácter, mire, de Dios Padre, la paternidad de Dios, de Dios Hijo, está hablando de la identidad de hijo. ¿Cuánto nos hace falta para no vivir una situación de orfandad, para no vivir, mire, como siervos o siendo bastardos, cuando tenemos un Padre eterno? Pero la autoridad y el carácter del Espíritu Santo, eso es más profundo. ¿Cuántos quieren ir allá, hacia allá, más profundo, y pueden decirle: Señor, quita todos esos salvavidas que me impiden sumergirme en ti? ¿Sí? Esos salvavidas que nos han mantenido superficialmente en el Señor, que han evitado que nos sumerjamos lo más profundo y conozcamos las profundidades de la paternidad de Dios, de la identidad de Hijo de Cristo, pero también del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo esto! Así que, primer requisito para ser discípulos de Cristo, en este caso, es sumergir a las personas en la paternidad, en el carácter y en la autoridad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y voy al punto 6. Segundo requisito, muy importante. ¿Sí? No tiene que seguir un curso, ¿no?, de sistema celular, ¿no?, de iglesia en casa. No, acá está claramente detallado la manera en cómo usted y yo debemos hacer discípulos de Cristo a una persona. ¿Sí? Evítese estar comprando un libro, no, un manual de cómo hacer discípulos de Cristo. Mire, acá está. Usted va al libro de Mateo, el capítulo 28, y en el versículo 19, la palabra del Señor nos da las instrucciones de cómo hacer discípulos. Y también en el 20, mire, el segundo requisito para ser discípulos de Cristo a las personas. Mire, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y esta palabra enseñar tiene que ver, en este caso, con instruirles. Instruirles a las personas. La instrucción tiene que ver con la palabra, pero también con el ejemplo. Y mire, esta palabra guardar, qué importante. Esta palabra guardar tiene que ver con obedecer. ¿A qué debo enseñarle yo a las demás personas? Bueno, a obedecer. ¿Qué cosas? No una palabra de hombre, no mandamiento de hombre, no normas de hombre, no estructuras de hombre, no reglas humanas. Habla claramente que lo que yo debo enseñar a los demás a hacer es a obedecer, a guardar lo que Jesús nos ha mandado por medio de las Escrituras, por medio de su palabra.
Y eso no lo podemos lograr sino nosotros mismos siendo enseñables, nosotros mismos obedeciendo la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado. ¿Cómo otra persona va a recibir de mí, ¿no?, obediencia respecto a los mandatos de Dios? Bueno, tendré que yo primero obedecer al Señor, guardar su palabra, obedecer su palabra, para que viendo ese ejemplo, ellos también puedan de esa manera ser discípulos de Cristo. Y algo muy importante, y termino acá con el punto número 7. Mire, yo pensé en algún momento que Dios estaba con todos, ¿no? Y sí, Dios es omnipresente, pero no siempre está en todo lugar, ¿no?, o con todos. Mire, la instrucción acá es clara. Si los discípulos de Cristo, si usted y yo como discípulos de Cristo, hacemos lo que el Señor nos está mandando por medio de su palabra, para ellos, para nosotros es la promesa. Dios dice, si ustedes sumergen a los discípulos míos en mi carácter, en mi autoridad, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que hay personas que quizás en algún momento no pusimos por obra esto? No estamos sumergiendo en el carácter y en la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a las demás personas que están a nuestro alrededor, que el Señor nos ha entregado. Entonces, la respuesta acá, amados, es, o quizás la pregunta, bueno, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido puntualmente acá? ¿O estamos tergiversando la palabra del Señor? ¿O hemos mal aprendido y estamos mal enseñando también esta parte de las Escrituras? Dios ofrece estar, Jesús mismo estar con quienes pongamos por obra esta palabra, es decir, con quienes sumerjamos en el carácter, en la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también, ¿sí?, con quienes enseñemos a obedecer a otros los mandatos del Señor. Vayamos a la palabra. Hay una serie de mandamientos de parte de Dios, y en especial de Jesús en los evangelios. Mandatos que en este caso necesitamos sí o sí ponerlos por obra, ¿sí? Por ejemplo, ama a tus enemigos. Hemos escuchado que hay que aborrecer al enemigo, pero el Señor nos manda a amarlos. ¡Qué tremendo esto! Y así una serie de mandamientos que le animo pueda escudriñar las Escrituras, pueda escudriñar la palabra. El Señor promete estar con nosotros si obedecemos su palabra, si hacemos caso a lo que Él nos está diciendo. Y no solamente un día, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta la consumación de los siglos, hasta que Él venga, ¿sí?, por la eternidad. Todos los días vamos a estar amados con nuestro amado Dios y Padre Celestial, con nuestro amado hermano mayor, Cristo, pero también con su Santo Espíritu. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Así que, para concluir, amados, muy importante lo que el Señor acá nos muestra. Mire, la obediencia nos permite estar en el lugar que el Señor nos ha indicado. Pero la obediencia nos permite ver al Señor Jesús. Y cuando lo vemos, qué importante es que podamos, nuestra respuesta primera sea adorarle. Cada vez que le adoramos, Jesús se acerca a nosotros. Comienza a hablarnos, comienza a ministrarnos, pero también comienza a entregarnos autoridad para poder establecer su reino, para poder establecer su gobierno en medio de esta sociedad en la cual el Señor nos ha puesto. Qué hermoso esto. Y amados, no olvide que de ahora en adelante usted y yo podamos permanecer sumergidos en la autoridad y en el carácter del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, pero también que sigamos aprendiendo a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado y que por medio de su Santo Espíritu nos enseña a través de su palabra. Y todos los días, si usted dice, bueno, estoy solo, estoy desanimado, ¿sabe qué? Nadie me quiere, me siento a lo mejor sin la compañía del Señor, eso es mentira. Eso es falso. ¿Sí? Estamos con Cristo y Él está en nosotros, Él está en nuestro corazón. Así que, Padre, bendigo la vida, Señor, de cada persona, de cada hijo o hija tuya
cada hermano, amigo, televidente, Señor, que nos está viendo, y oramos para que podamos permanecer sumergidos en la persona de Cristo, porque Cristo revela al Padre, el Padre revela al Hijo, pero también que podamos permanecer aprendiendo de ti, obedeciendo tus mandatos, Señor, y que seamos, Padre bendito, quienes a través de esto que tú nos mandas acá, poder hacer de otras personas también discípulos de Cristo, porque nosotros, Señor, hemos recibido esa autoridad, y con esa autoridad, Padre bendito, obedeciendo, poniendo el ejemplo, podemos también alcanzar a otros para Cristo. Y gracias por estar con nosotros todos los días, Señor. Que no haya ninguna mentalidad en nosotros, Padre amado, de que tú nos has dejado, nos has abandonado. Tú dijiste en tu palabra, no los dejaré huérfanos, vendré a nosotros, y ahora estás en nosotros por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te honramos, te bendecimos y nos quedamos sumergidos en tu carácter y en tu autoridad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Amén. Qué tremenda palabra, qué tremenda verdad que hemos recibido el día de hoy. Saber que como sus hijos, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la bendición de estar sumergidos todos los días de nuestras vidas en Cristo? Eso nos da la autoridad, nos da la fuerza, nos da el gobierno de Dios para poder avanzar en lo que nos ha llamado. Qué privilegio haber compartido este tiempo con cada uno de ustedes. Nosotros somos o pertenecemos al ministerio en la casa de mi Padre. Nos reunimos los días sábados a las 3 de la tarde y también transmitimos las reuniones por Zoom. Si usted desea más información, si desea contactarse con el Pastor Enrique, con mi persona, los números están ahí. Puede hacerlo. Si tiene alguna inquietud, si necesita que también oremos por usted, llámenos. Ahí están los números. Anótenlo en este momento. Y sabemos que como cuerpo de Cristo, juntos podemos y debemos seguir creciendo a la estatura de Jesucristo. Qué tremendo tiempo compartir estos momentos en familia, adorándole a Él, exaltando su nombre, reconociendo cuál es la verdad que tenemos cada uno de nosotros como sus hijos. Qué privilegio poder ir terminando este tiempo en adoración. Qué hermoso. Les bendecimos, amados. Seguimos juntos avanzando en la obra que Él nos ha encomendado. Amén, amén. Y bueno, gracias al Señor por la bendición de adorarle, de honrarle. Anhelamos que pueda disfrutar de este tiempo, de la presencia del Señor. Que el Señor les guarde, les bendiga. Bueno, nos despedimos hasta una siguiente ocasión, si así nuestro amado Dios y Padre Celestial nos permite, pero queremos terminar este tiempo adorando al Señor. Incubaste mi espíritu en mi interior. Tú me formaste tan dentro de tu corazón. Adquirí tu esencia, tu hijo soy. Adquirí tu esencia, tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Tú incubaste tu espíritu en mi interior. Tú me formaste dentro de tu corazón, sumergidos en ti. Adquirí tu esencia, tu hijo soy. Adquirí tu esencia, tuyo es mi corazón. Adquirí tu esencia, tu hijo soy. Adquirí tu esencia,
corazón. Mi fuente es estar en ti. Yo vuelvo a tu corazón. Tomo tu corazón, Señor. Tu corazón en mi pecho, oh Señor. Recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Vuelva a mi fuente, vuelva a mi esencia, vuelva a mi origen. Hoy vuelvo a tu corazón. Vuelvo a mi fuente y vuelvo a mi esencia. Vuelvo a mi origen. Hoy vuelvo a tu corazón. Nada me llena, nada, nada, nada me sacia, nada, nada, pues nada se compara, Cristo, a tu corazón. Nada me llena, nada, nada, nada me sacia, nada, nada, pues nada se compara, Cristo, a tu corazón. Una vez más decimos, nada me llena, nada, nada, nada me sacia, nada, nada, pues nada se compara, Cristo, a tu corazón. Vuelvo a mi fuente, vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen, yo vuelvo a tu corazón. Vuelvo a mi fuente y vuelvo a mi esencia, vuelvo a mi origen, yo vuelvo a tu corazón. Nada, nada, nada me sacia, nada, nada, pues nada se compara, Cristo, a tu corazón. Nada me llena, nada, nada, nada me sacia, nada, nada, pues nada se compara. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos